Buenos días, queridos amigos. Nos encontramos hoy nuevamente en un café. Este día vamos a hablar de un tema que es apasionante, realmente debería ser algo que tengamos en cuenta todos los días de nuestra vida. Y el tema es la muerte con sabor de eternidad. Jesús nos dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre, que tenemos que tener presente, porque en nuestra vida esto es algo muy importante. Y acuérdense que cuando nosotros abandonemos esta vida, ya no podremos hacer nada diferente a lo que logramos hacer mientras estuvimos vivos. Aquí tenemos esta que fue la invitación a este café, donde dice: de todas las cosas que hemos reunido, que hemos ahorrado legalmente buenas, no nos llevaremos nada, pero sí llevaremos el abrazo del Señor. Eso nos dice el Papa Francisco. Y como introducción al tema se dice: piensa en tu propia muerte. ¿Cuándo moriré? En el calendario no está arreglado, pero el Señor lo sabe. Recuerda que al final se nos juzgará sobre el amor y la plenitud de la vida que tiene sentido en el encuentro definitivo con el Señor. Entonces, hace 4 meses aproximadamente tuvimos otra charla que se llamaba El Camino de la Salvación, en la cual pensábamos cómo organizábamos ese camino que debemos seguir desde que nacemos hasta que morimos. Ahí nos hacíamos unas preguntas y hoy vamos a hacernos otras. ¿Alguno de ustedes piensa cuándo le tocará abandonar este mundo? ¿O cómo será eso? ¿Será pues por una muerte natural? ¿Será por un accidente? ¿Será que está uno durmiendo y abandona el mundo? Eso no lo sabemos. También podemos preguntarnos dónde será. ¿Será en nuestra casa? ¿Será en la calle? ¿Será en la oficina? ¿Será...? Eso es algo que también es desconocido, pero que sabemos que a todos nos va a llegar el cuándo, el cómo y el dónde. Y la otra pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para que llegue ese momento cuando tengamos que abandonar este mundo? ¿O estaremos sin preocuparnos por qué va a suceder y no lograremos irnos para el sitio que debemos irnos? Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Ahora, ¿qué temas vamos a desarrollar? Vamos primero, como estamos en el mes de noviembre, que comenzamos con 2 festividades que son muy importantes, pero que de pronto nosotros las pasamos así: llegó el día de fiesta, qué sabroso, qué bueno. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa el Día de los Santos, el Día de los Difuntos, acerca del legado que nos dejó Adán, qué nos dicen las Sagradas Escrituras, qué nos dice Jesucristo, con qué contamos nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de la muerte, de la eternidad, acerca de qué debemos hacer, acerca de la espiritualidad que nosotros vamos a manejar en nuestra vida, acerca de la oración. Vamos a dar unos pequeños tips para la salvación y terminaremos con una oración. Bueno, pensemos en el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos tuvo su origen cuando los primeros mártires sufrieron la persecución. Y sucede que, si ustedes recuerdan, Roma había conquistado el reino de Israel más o menos 100 y pico años antes de que llegara Cristo. Roma acostumbraba, cuando conquistaba un país, dejarlo que siguiera funcionando como estaba hasta la fecha, y lo que hacían era que tomaban el control del país, mandaban sus legiones y cobraban impuestos, pero la administración y todo seguía en manos de los originarios del país, y estos originarios se encargaban de cobrar los impuestos. Por eso es que cuando Jesús va a ser condenado viene todo el cuento con los romanos, y que entonces que los judíos lo condenaban, pero ellos no lo podían matar, y entonces ahí viene todo ese problema.
¿Y qué sucede? Que después de que vino Jesús, se va Jesús y se inicia toda la historia del cristianismo, que viene San Pablo, que propaga la fe por toda el Asia Menor, por toda Europa, llegando hasta la Gran Bretaña, ¿qué sucede? Que los cristianos empiezan a crecer, todo se empieza a multiplicar y el emperador Diocleciano en el año 303 organiza una lucha, inicia una persecución para acabar con los cristianos, porque ¿qué sucede? Los romanos tenían sus propios dioses, tenían su propia religión y el cristianismo estaba creciendo tanto que ya estaba superando a la propia religión romana y ellos no seguían ni le daban reverencia a los dioses romanos. Entonces inició una persecución y ¿qué sucede? Que más o menos en 10 años, cuando viene Constantino, hay más o menos unos 3.500 muertos, mártires, sacrificados en el circo romano por las fiestas. Bueno, Constantino llega, pues él ya creía en la iglesia, se había convertido a Cristo y él hace que sea permitida la iglesia cristiana en Roma, se acaban las persecuciones. En esta época también, y desde los primeros siglos de nuestro tiempo, empiezan a aparecer los primeros padres de la iglesia que se encargaban de organizar todo, porque pues esto se inició, pero como nosotros somos tan dados a complicar las cosas y todo no era fácil. Ellos empezaron a organizar todo, aparecieron muchas herejías y estos primeros padres de la iglesia también se convirtieron en santos. Ahora, ¿qué significa ese día de todos los santos? Nosotros tenemos una meta, y esa meta ¿cuál es? Llegar a la vida eterna y tenemos que llegar santos. Entonces, si nosotros miramos en la antigüedad, pues aquí están algunos de los santos que para mí son los que yo sigo principalmente. Tenemos a San Pablo y a San Agustín. San Pablo, dentro de lo que él hacía, era un duro, porque él era fariseo y estaba encargado de hacer cumplir la ley. Y como los cristianos no seguían la ley, él estaba encargado de acabarlos, de perseguirlos en todos lados. Y un día que iba para Damasco a capturar a unos cristianos, pues el Señor lo detuvo en su camino y le dijo: bueno, ¿y usted por qué me está persiguiendo? ¿Qué es lo que pasa? Él cayó a tierra, quedó ciego, se convirtió y después, imagínense en el problema que tuvo para tratar de perseguir a los cristianos, después volverse a ser el que les iba a enseñar, el que los iba a hacer llegar a la fe de Cristo. Eso no fue fácil, duró por lo menos 4 años en ese intento y algunas veces se desanimaba porque decía: bueno, pero a mí no me cree la gente y todo, pero el Señor había visto en él el potencial que tenía y por eso lo escogió. Entonces San Pablo fue el primer propagador de la fe, y eso, como les decía, llegó hasta Gran Bretaña, toda Europa, el sur de Europa, todo el norte de África, toda Asia Menor. Y San Pablo no tenía ni internet, no tenía Facebook, no tenía WhatsApp, no tenía ninguna de las facilidades, no tenía ni siquiera megáfonos, no tenía ningún medio de comunicación, la gente no sabía leer ni escribir y a pura palabra fue convirtiendo a la gente. Y para completar, tenía un grupo de gente que iba detrás de él, demeritando todo lo que hacía, diciéndole que él estaba engañando todo. Y si ustedes miran, en el Nuevo Testamento hay como 13 cartas de San Pablo que le escribía él a las comunidades que ya había evangelizado, pero que los que iban detrás de él trataban de hacerlos de salir de la fe. San Pablo realmente cumplió toda la labor que le dio el Señor. Ahora, San Agustín pues era un tipo que quería sobresalir como buen orador, como buen conferencista, como todo eso era lo que a él le interesaba. Entonces él leía los clásicos y cuando leyó por primera vez la Biblia decía: uy, qué libro tan aburrido, esto no tiene ningún sentido. Tenía su madre que se llamaba Mónica y era una señora que oraba y oraba y oraba para que él se convirtiera. A los 20 años ya había en unión libre tenido un hijo, se la pasaba de parrandas, de todo. Después, como él había nacido en el norte de África, en Tagaste, decidió irse para Europa.
y Mónica se fue detrás de él. Estuvo en Roma, después llegó a Milán. En Milán conoció a San Ambrosio. San Ambrosio era el obispo de Milán, y cuando lo empezó a oír encontró a alguien que hablaba muy bien, con una dialéctica como la que él tenía, y eso lo empezó a llenar y empezó a crearle inquietudes y curiosidades. En esa época Agustín pertenecía a una de las herejías que habían en la iglesia, pero esto lo empezó a llenar hasta que llegó el momento en que se convirtió. Y San Pablo, que era perseguidor de los cristianos, y San Agustín, ambos se volvieron santos. También encontramos a San Ignacio de Loyola, que San Ignacio ya es en 1500, que él sí no, pues no era de familia baja, él era noble, estuvo en el ejército, y en una batalla que fue herido se dedicó a leer vidas de santos, y eso lo fue convirtiendo, y cuando se alentó, dijo: no, yo ya no quiero seguir en el ejército, sino quiero volverme ahora ermitaño, dedicarme a la contemplación y todo. Trató de hacer eso, pero no pudo, porque le dijeron: no, usted tiene mucho potencial, y con unos amigos fundaron la Compañía de Jesús, y él siguió leyendo, estudiando mucho, y un día dijo: bueno, pero si todos estos lograron ser santos, ¿yo por qué no puedo ser santo? Y lo consiguió. Ahora, la Sagrada Biblia llama santo a aquello que está consagrado a Dios. La Iglesia Católica ha llamado santos a aquellos que se han dedicado a tratar de que su propia vida les sea lo más agradable posible a nuestro Señor. Y entonces uno a veces va a un sitio: esta es una iglesia santa, porque todos son sitios que están consagrados a Dios. Ahora, ¿qué es ser santo? Pues uno oye que los santos son las personas que oímos, que San Pablo, San Pedro, San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, Santa Teresa, bueno, y uno piensa: uy, no, estas son personas que levitan, que se dedicaban a la oración y todo, y no, y realmente los santos son personas como nosotros, son personas tal cual que han sido y han vivido en sus familias, en sus actividades y todo. Y por eso en el cielo encontramos nosotros, por ejemplo, a San Chofer de Bus, a San Mensajero, a la Santa Madre de Familia, a San Gerente de Empresas, a San Obrero de Construcción, a San Agricultor, San Colegial, Santa Estudiante, Santa Viuda, Santa Solterona, San Millonario, y muchos más que amaron a Dios y cumplieron sus deberes cada día. Y son personas que son santos. ¿Y quién es santo? El que cuando se muere logra llegar al reino de los cielos, ¿sí? Y para llegar allá tenemos que ser santos, tenemos que tener el alma completamente pura, sin ninguna mancha. Y entonces, ¿qué es ser santo? Ser santo es recibir un don de Dios. Nosotros, por nuestros propios medios, no podemos ser santos. Entonces, amemos a Dios y adorémosle con corazón sencillo y espíritu puro, que eso busca Él por encima de todo. Eso nos decía San Francisco de Asís. O sea, seamos humildes. Tenemos un mandamiento que Él nos dio, que es el mandamiento del amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y yo siempre he pensado que si nosotros hiciéramos eso, viviríamos en el paraíso, pero eso no lo podemos hacer, no lo hacemos. Y ahora Mateo nos dice: felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Y esto lo encontramos en las bienaventuranzas. Y como ven en el cuadrito que tenemos ahí, todos podemos ser santos. Y tenemos que ser santos, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Si no lo logramos, si no lo podemos hacer, nunca vamos a poder llegar al reino de los cielos. Y eso es lo que queremos, para eso Dios nos dio la vida, para eso vinimos al mundo. Tenemos que ser santos. Hablemos ahora acerca de la festividad de los fieles difuntos. Ya vimos la festividad de todos los santos, que la iglesia la tiene para recordarnos: miren, ustedes tienen que ser santos, pero en eso no pensamos. Y también hay otra festividad que es la de los fieles difuntos. Y esta es una festividad que es más antigua que la de los santos. Buscando dentro de la
Biblia encontramos que en el libro de Macabeo, en el libro segundo, dice: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Ahora, en los primeros siglos ya se empezó a honrar a los muertos. Ahí tenemos los muertos de las catacumbas que los hicieron pasar a algunas iglesias en Roma. Y en el siglo VI los benedictinos en sus conventos oraban el día siguiente de Pentecostés a los muertos, lo tenían dedicado a eso. La tradición ya para la iglesia se inició en Alemania en el año 980, pero ellos comenzaron celebrando el 1 de noviembre, el Día de los Difuntos. Luego, ya cuando la iglesia armó y organizó todo y lo declaró como una fiesta, pasó al 2 de noviembre. Y hay algo que es muy interesante en esto, porque ustedes saben que las festividades de la iglesia son las que se celebran así como días especiales, son la Navidad, el Día de la Resurrección, el Día de los Reyes Magos, el Día de la Asunción del Señor, de la Ascensión del Señor, sí, son días especiales. Y este día de los santos y de los fieles difuntos también tienen su día de celebración especial. Ahora, ¿qué significado tiene? Tiene como significado conmemorar a todos los que están en ese proceso de llegar a ser puros, que cuando murieron no pudieron llegar directamente al cielo, pero están en ese proceso de purificación. ¿Cuánto dura? No tenemos ni idea, porque realmente cuando nosotros ya no tenemos cuerpo, toda la situación de tiempo, de espacio y todo ya cambia, ya somos espíritu. Y pues uno no puede decir cómo es eso porque uno no ha sido espíritu, pero todo cambia. Entonces, aquí por ejemplo podemos aplicar la parábola de la cena, que esa la vimos en misa en los días pasados. ¿Y qué dice? Que un señor iba a hacer una fiesta muy grande, tenía a todos sus invitados y el día ya de la celebración mandó a sus criados a recordarles. Y uno dijo: uy, no, qué pena, pero no puedo ir porque no tengo que hacer esto, y otro no, que no sé qué. Y el cuento es que ninguno de los que él había invitado originalmente fue a esa cena. Entonces él dijo: no, pero yo tengo todo organizado, y le dijo a sus criados: no vayan, inviten a los campesinos, a los pobres, a todo el mundo que vengan a la cena. Los invitaron, pero no lograron llenar el recinto. Él dijo: salgan a los caminos, inviten a todos los que encuentren. Y allá llegaron y se llenó el sitio. Pero pues los judíos tienen sus tradiciones de que si a uno lo invitan a una cena, pues uno tiene que ir con un vestido, puede que no sea el más elegante, pero sí arreglado. Y llegó el anfitrión y empezó a recorrer y vio a un tipo pues ahí todo. Y le dijo: pero ¿usted qué hace aquí? ¿Usted cómo vino así si usted no está presentado? Y él le dijo: no, es que... Y le dijo: no, para afuera, porque acá solo pueden entrar los que están presentables. Y con esa parábola, ¿qué nos dice Jesús? Que al reino de los cielos solo pueden llegar los que están presentables para entrar al reino de los cielos. Y como les digo, tenemos que estar totalmente puros, limpios de toda mancha. Ahora, es un día también en que nos recuerda que nosotros podemos orar por las almas que están en ese proceso de purificación. Ellos necesitan mucho de nuestras oraciones, en todas las misas se pide por ellos diariamente. Y ustedes, por favor, en sus oraciones diarias, rueguen por las almas que están en el purgatorio, pidan por sus familiares, por sus amigos, por todos los que conocen y por las personas que no conocen, porque a todos les sirven nuestras oraciones. Ahora, hablemos acerca de Adán y lo que nos dejó Adán. Entonces, en el Génesis dice: tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Es decir, le dijo: mire, aquí tiene usted para que viva tranquilo, para que no se preocupe, tiene todas las comodidades, todas las facilidades, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo espectacular. Listo, disfrútelo. Pero puede usted comer de todos los que quiera, de todas las plantas que hay aquí, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debe comer, porque el día que usted coma de ese árbol, morirá. Y como así somos y nos dicen no hagamos algo, más nos demoramos en hacerlo. Entonces Eva, llegó la serpiente: mire, que coman, que no, que ustedes se van a volver como Dios, que no sé qué. Y el cuento es que se la tramó, hizo comer a Adán. Después Dios estaba andando por el jardín del Edén
Y oyó a Adán: Adán, ¿dónde anda? No, Señor, es que estoy aquí escondido. ¿Y por qué? Porque es que estoy desnudo. Ustedes comieron del árbol del bien y del mal y les dije que no podían comer de eso. Y le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Es decir, como usted nació, usted se va a morir. Y ahí nos ganamos, cortesía de Adán, la muerte. Y entonces viene todo ese proceso que tenemos que vivir, y durante toda esa vida tenemos que llegar a la muerte, porque todos vamos a morir, pero tenemos durante esa vida que prepararnos para poder llegar a ser salvos. Y dijo Yahvé, que esto es curioso, ¿no? Para que vea uno la naturaleza del hombre: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Y en la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Entonces, mijito, para afuera. Lo sacó del árbol, le cerró la puerta y chao. Y empezó el hombre toda esa historia de la salvación que nos relatan las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Tenemos primero una cita del libro de Josué. Ustedes recuerdan que Josué fue quien siguió después de Moisés, porque el Señor le dijo a Moisés: no, Moisés, usted con todos los problemas que tuvo, usted no va a entrar a la tierra prometida. Usted la va a ver, pero no va a entrar a ella, y quien va a llevar al pueblo a la tierra prometida va a ser Josué. Y cuando Josué, después de llegar, conquistar, pelear, bueno, porque cuando ellos llegaron a la tierra prometida, pues eso no estaba solo, sino estaba lleno de pueblos, y tuvieron que luchar para tomar formal posesión de esa tierra. Cuando él ya estaba próximo a morir, llegó y dijo: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. El Señor lo que dice, lo hace. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Sí, Josué ya decía: voy a morir, y esto se va a hacer de acuerdo a lo que dice el Señor. Ahora, Pablo nos dice en Romanos: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, somos del Señor. En Timoteo dice: esta es una palabra digna de crédito: si morimos con Cristo, viviremos con Él. Todo eso nos lo dijo Cristo en los Evangelios. Y en Corintios nos dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y esa pues es nuestra idea, esa es la esperanza que nosotros tenemos, esa es lo que Jesús cuando resucitó nos dijo. Y durante toda su vida nos dijo: ustedes van a ir conmigo al reino de mi Padre, al reino de los cielos. Ahora, ¿qué nos dice Jesucristo? Él les dijo: yo os aseguro que todo aquel que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Ahora, ¿qué nos está diciendo con esto? Acuérdense que nosotros en el reino de los cielos no estamos pensando en cosas materiales, estamos pensando en la salvación, en cosas, sí, que vamos a recibir cuando abandonemos esta vida. Entonces, ¿qué pasa? Él nos dice: todo el que ha dejado mujer, hermano, etcétera. Eso no quiere decir que uno abandone entonces a toda la familia y se vaya, no. Ustedes recuerdan que tenemos un mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, y es lo que nos está diciendo. Mire, lo primero en su vida debe ser amar a Dios, y lo segundo, amar al prójimo como a ustedes mismos. Entonces, pongan ustedes en el lugar que debe estar a Dios. Y si ustedes hacen eso y ustedes siguen todo lo que deben hacer para seguir a Dios, van a tener su recompensa acá en la tierra y después en el cielo con la vida eterna. También nos dijo Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho.
porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y les dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y con eso nos ha dicho todo. Ya, sigamos a Jesús. Y Jesús nos dejó escrito: todos ustedes tienen que hacer esto para seguirme. Eso no tiene ningún problema. Lo que pasa es que en nuestra vida humana, material, pues con todo lo que llevamos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a veces no es fácil hacer eso. Pero si nosotros lo hacemos, podremos llegar a la vida eterna. Ahora, Jesús también les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ese es el misterio, esa es nuestra fe. Nosotros creemos en lo que Él nos dijo, creemos en su resurrección, creemos y esperamos en nuestra salvación. Eso es todo lo que estamos buscando en este mundo. Vosotros sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Estamos hechos, recordemos, a imagen y semejanza de Dios. Y para entrar al cielo tenemos que ser perfectos, por favor. Eso no lo saquen de sus cabezas, eso no lo saquen de sus corazones. Tenemos que ser santos. El Papa Francisco cada rato dice: por favor, practiquen la santidad, sean santos. Y vemos que mucha gente es santa. Cuando nosotros vamos a misa, cuando nosotros comulgamos estando totalmente en paz en nuestro interior, en ese momento somos santos. Si nosotros abandonáramos en ese momento el mundo, iríamos directo al cielo. Pero ¿qué pasa? Que por nuestra naturaleza humana vamos saliendo de la iglesia y alguien nos tropieza y nos empuja y ¿sí? Ya perdimos toda esa situación de santidad que teníamos. Pero eso lo podemos hacer y tratemos de hacerlo, que sea esa nuestra meta, que sea ese nuestro objetivo, ser santos. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? Porque para ser santos, pues no estamos solos. El Señor nos dejó organizado, nos dejó ciertas cosas que nos permiten ser santos. ¿Qué nos dejó? Tenemos esas virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad o el amor. ¿Sí? Eso es un regalo, un don que recibimos de Dios, lo tenemos. Nos acompaña siempre, pero tenemos que hacer crecer todo esto. La fe la recibimos, pero la fe, como dice en alguna parte de los evangelios, es como un grano de mostaza. Tenemos que hacerla crecer y que se vuelva un árbol grande que sirva de hogar a las aves del cielo. Eso tenemos que hacerlo nosotros con nuestra fe. Pero si nosotros tenemos una fe donde decimos: sí, yo voy a misa el domingo y qué más, no, nada bien. ¿Sí? Como dicen también, la fe sin obras no nos sirve para nada. Tenemos que hacer eso. Ahora, la esperanza pues la mantenemos. Nosotros tenemos la esperanza de que vamos a ser salvos. Y el amor, pues el amor, recibimos ese infinito amor de Dios, que Dios es totalmente amor, que llena nuestros corazones y que después de estar llenos, como decía San Agustín, tenemos que trasladarlo a todos nuestros hermanos. También recibimos otro don, que es la gracia, cuando nos confesamos, cuando comulgamos, y esa gracia nos permite ser puros, nos permite ser santos, pero tenemos que conservarla. Y ese amor del Señor, como les digo, es infinito. Ahora, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si eso no pasó, pues estamos perdiendo el tiempo y todo esto que estamos haciendo no nos sirve para nada. Pero yo creo, yo tengo fe y yo creo que Él resucitó. Y lo mismo que ustedes, los que me están viendo, todos los que nos acompañan, esos 1.200 millones de cristianos que hay actualmente en el mundo, creemos que el Señor resucitó. Y aquí hay un comentario de San Ambrosio, que San Ambrosio les decía que fue el que le sirvió a San Agustín para su conversión. Y ahora tenemos un comentario de San Ambrosio, quien, como les decía, fue el que inspiró a San Agustín para su conversión, obispo de Milán. Y él dice: existe pues en esta vida una muerte que es buena,
Por ello se nos exhorta a que llevemos siempre en nosotros por todas partes los sufrimientos mortales de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Que la muerte vaya pues actuando en nosotros, para que también se manifieste en nosotros la vida. Porque si nosotros pensamos que vamos a morir, si nosotros pensamos que tenemos que prepararnos para esa muerte, pues no nos va a coger de sorpresa y no va a ser algo catastrófico ni algo terrible, porque sabemos que todos vamos a morir. Entonces tenemos que prepararnos para ese momento. Es decir, para que obtengamos aquella vida buena que sigue a la muerte. Esa vida es la vida eterna. Vida dichosa después de la victoria, vida feliz terminado el combate, vida en la que la ley de la carne no se opone ya a la ley del espíritu, vida, finalmente, en la que ya no es necesario luchar contra el cuerpo mortal, porque el mismo cuerpo mortal ha alcanzado ya la victoria. Eso nos dice San Ambrosio. Ahora, hablemos un poquito acerca de la muerte, pues no es lo más, sí, y a pesar de que ese sea uno de los temas, pues bueno. Acuérdate de Cristo Jesús del linaje de David, que vive resucitado entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos fieles, Él permanecerá fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Eso nos dice Pablo en Timoteo. Ahora, la muerte, pues, ¿qué es? La separación de nuestro cuerpo y el alma. El cuerpo va, pues, a la tierra, como le dijeron a Adán, y el alma va al encuentro del Señor, que eso es lo que esperamos que suceda. Y esa será la vida eterna, que es la meta, y la salvación. Para eso se supone que todo ese tiempo y todo ese camino que hemos emprendido desde que nos bautizaron hasta que morimos, que ese es nuestro camino de la salvación, donde nos hemos preparado, hemos hecho obras buenas, hemos ayudado a todo el mundo. Esa va a ser la salvación. Y una cosa que es importante, que muchas veces nos saca de ese camino de la salvación, es que se nos olvida que cuando muramos no nos vamos a llevar ningún trastero, ¿sí? Todas las cosas materiales que hemos conseguido, todas se quedan acá. Algunas veces se vuelven, cuando hay muchas cosas materiales, problema de disputas, de las herencias, de todo eso. Pero nosotros ya habremos abandonado esto, y esto le queda a las personas que viven después de nosotros. Ahora, hablemos también un poquito acerca de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es una condición divina, esa no es una condición nuestra. Que nosotros vayamos a la eternidad, es decir, a gozar de la presencia, en la presencia del Señor, es una cosa, pero el único que es eterno es Dios, ¿sí? Porque eso es una existencia sin fin, sin tiempo, sin momento. Y la inmortalidad, pues, es que uno no va a morir, y muchas veces se asocia a la eternidad, pero la eternidad es todo, ¿sí? San Agustín escribió que el tiempo existe solo dentro del universo creado, o sea, donde tenemos cosas materiales, de manera que Dios existirá fuera del tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente un presente que es eterno. Es que es muy difícil imaginarse a Dios, ¿sí? Porque nosotros, dentro de nuestra limitación material que tenemos, imaginar a alguien que es todo, que llena todo, que es muy difícil, pero eso es Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, y Él siempre nos ayuda, nos protege, nos cuida de todo. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Ahí es cuando le está hablando Jesús a sus discípulos, ya cuando van a llegar a la última cena y cuando va a abandonar este mundo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces, aquí hay un resumen perfecto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Eso está en Mateo 25. Ahí hay un resumen de lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Y acuérdense en que nosotros vamos, también de acuerdo a las escrituras, a tener una balanza allá arriba, donde vamos poniendo las cosas buenas que hemos hecho y las malas. Y en algún momento, cuando abandonemos este mundo, nos dirán: bueno, empecemos a ver. ¿Sí? Bueno, entonces hay algo que es muy importante, que es la espiritualidad y la oración, por supuesto. En nuestra vida es muy importante la espiritualidad, es la unión nuestra con Dios, es el camino que debemos seguir para llegar a la vida eterna. Si no cogemos por ahí, no llegamos. Y tenemos que, como herramientas para desarrollar esa espiritualidad, tenemos la fe y las Sagradas Escrituras. Dios nos regaló la fe y Dios nos dejó las Sagradas Escrituras. Es ese handbook, ese manual que nos sirve para que nosotros sepamos qué nos toca hacer. Él nos lo dejó, ¿sí? Y lo tenemos. Entonces debemos utilizarlo. Eso es lo que tenemos para seguir y desarrollar nuestra espiritualidad. Ahora, la oración es algo que buscamos a veces en los momentos difíciles de angustia, de soledad, o cuando enfrentamos una tragedia, una situación que nos afecta directa o indirectamente. Y pensamos: ay Dios, necesitamos que nos ayudes. En ella esperamos encontrar un sitio de refugio, un remanso de paz que alivie nuestras penas y nos llene de alegría, y a veces una solución inmediata a nuestros problemas. Vivir amando a los demás como Jesús nos enseñó. Y Jesús a veces es tan generoso que uno, a pesar de que nunca haga nada y nada, y en el momento de angustia lo ayuda. Esa es parte de su misericordia. Ahora, ¿cómo debemos orar? Debemos orar en humildad. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y la otra cosa que tienen que hacer es insistan hasta que agoten al Señor y diga: bueno, para quitarme este problema, este cirilí, los voy a ayudar. Si las cosas que uno está pidiendo le convienen, seguro que Él nos ayuda. ¿Y cómo debemos orar? Pues tenemos de ejemplo el Padre Nuestro, el Rosario, ¿sí? La Sagrada Escritura, debemos meditarla, hacer contemplación, utilizar todo lo que leemos en ella. Ahora, tenemos unos tips para la salvación. Nosotros, como hemos dicho, tenemos un camino en la salvación que iniciamos desde el bautismo hasta que morimos. ¿Qué es importante? Por ejemplo, tener y manejar el perdón. Nosotros muchas veces decimos: no, yo no tengo a nadie que perdonar, yo no tengo nada contra nadie. Y por allá adentro tenemos unas cosas que mantenemos con ciertas personas que eso no sirven para nada, pero las mantenemos. Entonces tenemos que quitarnos eso, tenemos que comprender a los demás, tenemos que amar a los demás, que preocuparnos por ellos, que ayudarlos. Tenemos que practicar la misericordia, que eso nos hace similares a Dios, porque Dios es eterna, infinitamente misericordioso. Tenemos que practicar la caridad, la equidad, quitarnos todos esos pendientes. Ahora, con esta situación de la pandemia que hemos tenido, uno recibe cada rato correos que dicen, con unos videos, que mire, que yo debo decirle a la gente que la quiero, que debo decirle a la gente que la extraño, que debo hacer todo esto. Y entonces no esperes, porque después ya no lo podrás hacer. Y eso es verdad. Si uno se muere,
Toda la gente a la que tenía uno que decirle muchas cosas ya no lo podrá hacer. Todas las cosas que uno quería hacer ya no las podrá hacer. Debe uno ayudar a los demás sin esperar algo a cambio y sin mostrarle a todo el mundo que uno los está ayudando. Y acuérdense en que como ayuda también tenemos a los ángeles y a los santos. El Papa Francisco nos dice que todos tenemos un ángel y ese ángel es el que nos aconseja, el que nos dice qué debemos hacer y qué nos debemos hacer. ¿Sí? Es un ser espiritual que a veces se nos manifiesta en alguna persona, ¿sí? Nos ayudan, nos sacan de líos y creo que a todos en su vida les debe haber pasado eso. O sea, contemos con los ángeles, pidámoslos que nos ayuden, para eso están, para eso nos los dio Dios. Y ahora, los santos, ya hablamos de los santos, pero los santos también pueden interceder por nosotros y deben ser un ejemplo en nuestras vidas. Hay libros de santos y uno lee y dice, hola, pero este señor, sí, mire. Y hay santos, por ejemplo, en los agustinos también está San Ezequiel Moreno. San Ezequiel Moreno vivió acá y vivió en el convento de la Candelaria, y en el barrio de la Candelaria. Estuvo en Pasto y él vivía agarrado, yo no recuerdo, allá estando en Pasto, si con los liberales o con los conservadores, si eso era un problema, y sin embargo fue santo, ¿sí? Entonces, cualquier persona puede ser santo. Ahora, aquí me encontré una oración que me pareció muy bonita, y yo dije, quiero terminar con esta oración, esta charla, que nos dice, que doblen las campanas jubilosas. Hagámoslo a una sola voz, ustedes en el sitio donde estén, en su casa, la van repitiendo. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotadas la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador. Su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Que Dios los bendiga y los llene de amor. Sigamos luchando por nuestra salvación, por llegar a la vida eterna y por favor, tengamos eso siempre presente. Todos vamos a morir. Nosotros no somos inmortales, no somos eternos, nada. Todos nacimos y todos vamos a morir. Entonces, si sabemos que vamos a morir, por favor, preparémonos. Que esa muerte no nos llegue sin estar listos. Por favor, tengamos eso en cuenta. Y muchas gracias. Acuérdense en que la salvación a través de Jesús es un regalo gratuito de Dios. Que Dios los bendiga, que los acompañe y muchas gracias.